mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Dios nos ha bendecido grandemente y sin duda ha enriquecido nuestras vidas durante las últimas semanas al conocer más acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado considerando los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Jesús hasta ahora se ha presentado, según Juan capítulo 6, versículo 35, como yo soy el pan de vida. Es decir, que Jesucristo se presentó como aquel que puede suplir nuestras necesidades, especialmente nuestras necesidades espirituales que están relacionadas a nuestra salvación. Luego, en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús se presenta y él dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, que nuestro Señor se presenta como aquel que puede sacarnos de la oscuridad y de las tinieblas en que podamos encontrarnos para llevarnos a su luz admirable y así salvarnos a cada uno de nosotros. La razón es porque Él es la luz del mundo. Luego, en Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 11, Jesús dice, yo soy la puerta, y luego Jesús proclama, yo soy el buen pastor. Es decir, que Jesús se presenta como la única y verdadera puerta para entrar al rebaño, para entrar a su reino. Además, Jesús, al presentarse como el buen pastor, es aquel que nos guía, es aquel que nos acompaña, es aquel que nos protege, es aquel que nos conforta y es aquel que nos salva, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Luego, Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25, él dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que Jesús se presenta como la respuesta a la muerte. Jesús es la fuente de la vida. De modo que hoy podemos decir que gracias a Cristo, ahora el creyente, ni la muerte le puede quitar la vida, porque Jesús venció la muerte y en él tenemos vida y un día nos resucitará para que estemos juntamente con él, porque él es la resurrección y la vida. Luego en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús se proclama y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se presenta como el único camino verdadero para llegar al Padre, para que tengamos una relación con Dios, para conocerlo a Él. Y uno debe entender que cuando Jesús se presentó ante los judíos en el Evangelio de Juan y ante los hombres de aquella época como el yo soy, Jesús se está presentando de la misma forma como Jehová Dios se presentó ante Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés en esa oportunidad fue escogido por Dios para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, en el diálogo, Moisés le pregunta a Dios, si los hijos de Israel me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué debo responderles? Entonces Jehová Dios le dijo a Moisés, dile, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. Y lo increíble de todo esto es que Jesucristo toma el mismo nombre, este mismo título para presentarse ante los judíos en el Evangelio de Juan. Entonces, Jesús al decir, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, uno debe preguntarse, ¿qué nos está diciendo Jesús entonces con yo soy? ¿Qué realmente Jesús quiere enseñarnos?
¿Qué Jesús realmente quiere decirnos? Y lo que Jesucristo quiere decirnos con el título Yo soy, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Jesús se está presentando como Dios al decir yo soy. Por eso, hermanos y hermanas, Jesús es Dios devoto, que Él es el único que puede saciarnos. Él es el único que puede alumbrarnos. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede guiarnos en el día de hoy. Es el único que nos puede llevar a la eternidad, porque Jesús es Dios, porque Jesús es el gran yo soy. Jesús es Dios. Y hoy día vamos a ver el último yo soy del Evangelio de Juan. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 de Juan. Y en esta tarde vamos a estar considerando de los versículos del 1 al 8. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se caerá, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí Jesucristo, según el versículo 1 y versículo 5, se presenta como yo soy la vid verdadera. En el versículo 5, nuevamente Jesús dice, yo soy la vid. Jesucristo es la vid verdadera. Y antes de comenzar, entrando al texto, no tengo duda que todos los que estamos aquí presentes, conectados, queremos dar frutos para la gloria de nuestro Dios. Sé también que hay muchos de nosotros que nos sentimos en algunas ocasiones desanimados y frustrados por no dar fruto para Dios en nuestras vidas. Y he orado mucho para que la palabra de nuestro Dios en esta tarde pueda animar nuestras vidas, pueda animar nuestros corazones. Y oro para que la gracia de nuestro Dios pueda mostrarnos en el día de hoy el camino en nuestras vidas, para que así podamos comenzar a dar los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. El contexto de Juan capítulo 15 se encuentra en el último discurso que hizo nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto antes de ir a la cruz del Calvario. Esa fue la misma noche en que Jesucristo le lavó los pies a sus 12 apóstoles y celebró la cena con ellos. Según Juan capítulo 14, nos muestra que los discípulos estaban muy tristes, tenían mucho miedo por la partida de Jesucristo. Pero nuestro Señor en ningún momento pensó en dejarlos solos. Nunca pensó dejarlos huérfanos ni abandonarlos. Juan 14 nos dice que Jesucristo les prometió a los apóstoles enviarle a otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté para siempre con ellos. Y como termina el capítulo 14, versículo 31, si lo podemos leer, Jesucristo dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Fíjate esta frase: levantaos, vamos
de aquí. Entonces, muy probablemente que Jesucristo entregó esta enseñanza de Juan 15, camino con los discípulos hacia el huerto del Getsemaní. Entonces, podríamos decir que este contexto, o este es el contexto en el cual Jesucristo le va a decir a los 12, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y uno debe entender, queridos hermanos, que el crecimiento espiritual no tiene límites, no tiene techo, no tiene atajos. El fruto espiritual que puede haber en nosotros y en cada creyente puede ser, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 4, a 30, 70 y a 100 por 1. El fruto, el crecimiento espiritual puede ser, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, muy abundantemente en nuestras vidas. Y hoy día quiero que nos concentremos en algunas imágenes que nos presenta el texto acerca de lo que Jesucristo nos viene diciendo. Jesús va a hablar acerca de la vid, acerca del labrador y acerca de los pámpanos o de las ramas. El pasaje en sí mismo explica quién es la vid y quién es el labrador. Según el versículo 1, como dijimos anteriormente del capítulo 15, Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Además, el pasaje nos muestra los resultados de los pámpanos, de las ramas que están conectadas a la vid. Entonces, lo que quiero que entendamos que en este pasaje no hay problemas en entender quién es la vid y quién es el labrador. La importancia de este pasaje es entender que los pámpanos o las ramas deben estar siempre conectadas a la vid para dar frutos. De lo contrario, esta rama o este pámpano va a ser cortado y echado al fuego. También debemos entender, según el versículo 2, que hay dos tipos de pámpanos o dos tipos de ramas. Mira lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Fíjate los dos tipos de pámpanos. Hay aquellos que no dan fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, pero también están los pámpanos que sí llevan fruto. Jesús dice, todo aquel que lleva fruto. El dar fruto, el no dar fruto, dependerá exclusivamente de cómo está mi relación con Jesucristo, en este caso con la vid verdadera. Y uno puede preguntarse en esta tarde, ¿en quién estaba pensando Jesús en este pasaje cuando habla de los pámpanos con fruto y de aquellos que no dan fruto? Recuerde que del capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17 es el mismo contexto. Jesús con los 12. ¿Por qué Jesucristo está dando esta enseñanza justo antes de ir a la cruz? En el capítulo 13 de Juan, versículo 10, Jesús dice, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Eso lo dice en el contexto cuando lava los pies de los apóstoles. Jesucristo sabía desde el principio quién de los 12 estaba limpio y quién no. Jesús le está hablando exclusivamente a sus 12 apóstoles. Eso debemos entender en el contexto. Los 12 apóstoles fueron escogidos por el Señor desde el principio para llevar el ministerio con él por lo menos por 3 años. Los 12 apóstoles escucharon las mismas enseñanzas de parte del Maestro, de parte de Jesús. Los 12 recibieron poder para expulsar demonios. Los 12 apóstoles vieron realizar los mejores y los mayores milagros de parte de Jesús. Los 12 estuvieron en el aposento alto cuando Jesucristo partió el pan y dio de la copa y lavó los pies de ellos. Pero solo 11 apóstoles, 11 discípulos estaban limpios, pero uno de ellos no estaba limpio. El caso de Judas Iscariote. Solo 11 discípulos dieron fruto, pero uno no dio fruto. Es importante notar que en el Evangelio de Juan, queridos hermanos,
siempre hay un contraste de lo que nos muestra aquí Juan en el capítulo 15, de los que dan fruto y de los que no dan fruto. Si usted lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta de estos contrastes. Aquel grupo que recibe a Jesús y de aquellas personas que no reciben a Jesús. De aquel grupo que cree en el Señor, de aquellos que no creen en el Señor. El grupo de aquellos que amaron la luz y aquel grupo que amaron más las tinieblas. Aquellos que amaron a Jesús y aquellos que aborrecieron a Jesús. Aquel grupo que era de Dios y aquel grupo que era del diablo. Y aquí la imagen que nos muestra Juan es acerca de aquellos que dan fruto y de aquellos que no dan fruto. Entonces, en función del contexto, es importante notar, y creo que a primera instancia, los pámpanos que dan fruto, en primera instancia son los 11 apóstoles, que sin duda es aplicable a todos aquellos discípulos, a todas aquellas creyentes que en las siguientes generaciones van a vivir como vivieron estos 11 apóstoles, teniendo una relación estrecha e íntima con Jesucristo, conociendo que Él es la vida verdadera. Pero también creo que las ramas o los pámpanos que no dan fruto, en primera instancia por el contexto, es Judas Iscariote, que sin duda también es aplicable a todas aquellas personas, a todas aquellas creyentes que en las siguientes generaciones no van a tener una relación estrecha e íntima con Jesucristo, al igual como lo hizo Judas. Entonces, pensando en la situación de Judas, en todo el tiempo que estuvo con Cristo, en todo lo que Judas pudo ver, en todo lo que Judas escuchó del Señor, yo me pregunto, y quiero que te lo preguntes también, ¿cómo es posible que una persona esté asociada a Jesús mucho tiempo y no producir fruto en su vida? ¿Cómo es posible que un creyente esté escuchando todos los días palabra y palabra de Dios y a la misma vez no dar fruto en su vida? ¿Es posible participar de la cena del Señor y estar aún sucio y sin fruto? ¿Es posible haber sido lavado por las manos de Cristo y estar sucio? La respuesta a estas preguntas es que sí, querido hermano, porque Judas es un ejemplo de esto. Estuvo con Cristo, escuchó a Cristo, vio el poder de Cristo, vio el amor de Cristo, vio el servicio de Cristo. Aún así estaba sucio y no dio fruto en su vida. Increíblemente. Otra cosa, volviendo al pasaje, dice el capítulo 15, versículo 1, la descripción de Jesús es muy importante que la entendamos en el día de hoy, porque Él dice, yo soy la vid verdadera. Jesús se está presentando como la viña verdadera. La idea de verdadera tiene el sentido de que sea perfecta, de que sea celestial, de que sea eterna, de que no hay otra viña fuera de Él. Entonces Jesús, al decir yo soy la vid verdadera, Jesús está diciendo yo soy la viña perfecta, yo soy la viña celestial, yo soy la viña eterna y no hay otra fuera de mí. Y es importante en el contexto judío que la figura de la viña se usa frecuentemente en los escritos del Antiguo Testamento. No lo vamos a buscar, pero para que lo anotes, después de que terminemos, puedes leer el capítulo 5 de Isaías. En el capítulo 5, Dios habla acerca de la viña. Y en el versículo 4, Dios hace una pregunta muy importante y a la vez muy triste, porque Dios dice, ¿qué más puedo hacer yo por mi viña que yo ya no haya hecho por ella? ¿Qué puedo hacer yo más por ellos que ya no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diesen uvas, han dado uvas silvestres? Esa es la pregunta de Jehová nuestro Dios. Jehová está diciéndole al pueblo de Israel, ¿qué puedo hacer más? Lo he hecho todo por ustedes y ustedes no dan fruto. Dios hizo todo.
Dios hizo todo, absolutamente todo, para que su pueblo en el Antiguo Testamento diera frutos para su gloria, para que lo conocieran a Él, para que lo amaran a Él. Pero este pueblo nunca dio el fruto esperado y deseado por nuestro Dios. Y cuando Jesucristo vino a la tierra y visitó a su pueblo, Jesús hizo el mismo juicio que Dios hace en Isaías capítulo 5. De hecho, Mateo capítulo 21, versículo 43, Jesús dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y se dará a gente que produzca frutos de él. El pueblo de Israel, queridos hermanos, fue una viña falsa, fue una viña hipócrita, fue una viña cruel, fue una viña mala, adúltera, homicida, vacía, una viña sin vida, desde sus raíces, desde lo más profundo. Y Jesucristo aquí a los judíos les dice, yo soy la viña verdadera. Y Jesucristo va a prometer dar frutos y muchos frutos a través de sus 11 discípulos. Y uno puede preguntarse, ¿qué quiere realmente Jesús demostrarle a sus apóstoles con la imagen de la viña verdadera? ¿Cuál es la relación entre la vid y los pámpanos? Y la verdad, querido hermano, que no existe una unión más íntima entre una viña y sus ramas. No hay una relación más íntima, más profunda entre la vid y los pámpanos. Las ramas o los pámpanos no pueden existir, no pueden sobrevivir sin la vid. Las ramas son dependientes cada segundo y cada momento de la vid. Las ramas no pueden producir nada sin la vid. Ninguna rama puede existir y dar fruto si no está todo el tiempo conectada a la viña. Porque toda la energía, toda la fuerza, los frutos y la vida que tiene un pámpano o una rama, viene todo y proviene todo de la fuente que es la vid. Por esa razón, amados hermanos, por esa razón, queridos visitantes, es de suma importancia mi disposición del corazón y tu disposición del corazón de no separarnos en ningún momento y en ninguna circunstancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es de suma importancia estar conectado a Él en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Es importante acudir a Jesús una y otra vez y en todo tiempo, porque Él es la vid verdadera. Pero además el versículo 1 dice que el Padre es el labrador. El labrador en una viña, en una vid, es aquella persona que prepara y cuida la tierra. Jesús reconoce el cuidado que tiene el Padre por Él y por sus discípulos. El Padre tiene aquí dos trabajos, como jardinero o como agricultor de la viña. Su trabajo es limpiar los pámpanos. El trabajo es limpiar estas ramas que están unidas a la vid verdadera. Y fíjate cómo lo hace según el versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, fíjate bien, anótalo, lo limpiará. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. Uno puede imaginarse al labrador con tijera, con cuchillo, con podadora en mano, limpiando cada rama, cada pámpano, para que pueda crecer naturalmente, para que pueda crecer sanamente. El propósito del labrador es limpiar cada rama de la vid, para que éstas puedan dar frutos y puedan dar mucho fruto en su vida. Y la verdad, querido hermano, la verdad, querido joven, primo Jesús que me estás escuchando, el deseo de Dios es que todos nosotros demos frutos para Él.
Mira todas las veces que repite la frase de dar fruto. El versículo 2, como lo leímos recién, la parte B, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Fíjate, este lleva mucho fruto. Versículo 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Fíjate, el deseo del Señor es que llevemos fruto, llevemos mucho fruto, que el fruto permanezca en nosotros para que llevemos mucho fruto. Y uno puede preguntarse, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en el trabajo que nuestro Padre Celestial hace con las ramas, con los pámpanos? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios, cómo el Padre poda y limpia las ramas para que éstas puedan permanecer y para que éstas puedan dar fruto? ¿Habías pensado en eso? El labrador, en este caso, es Dios. Conoce muy bien las cosas que nos quitan la energía. Él conoce muy bien las cosas que nos debilitan. Él conoce muy bien las cosas que nos estorban y que no nos permiten crecer sanamente. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo crees tú que el Padre trabaja en nuestras vidas para poder limpiarnos, para que llevemos fruto? Mira lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que yo les he predicado, vosotros estáis limpios. Es decir, queridos hermanos, que es la palabra de Dios la cual obra en cada uno de nosotros los creyentes. Es la misma palabra de Dios que nos hace crecer cada día, es la cual nos hace madurar cada día para que demos frutos. De hecho, Juan capítulo 17, versículo 7, Jesús en la oración dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que Dios como labrador cada día limpia nuestras vidas por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, para poder purificarnos, para poder limpiarnos, para poder transformarnos, para renovarnos cada día, para crecer sin impedimento. Y este principio es algo que lo podemos ver en toda la Escritura, que Dios siempre obra por medio de su Espíritu y su palabra para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21-22, cuando Santiago dice, desechando pues toda malicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra implantada como una semilla, la cual nos salva, la cual nos purifica, la cual nos renueva. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ellas crezcáis para salvación. La palabra nos hace crecer. Luego el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10, Pedro dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios los perfeccione, los afirme, los fortalezca y establezca, porque es Dios mismo, el Espíritu Santo, su palabra, que obran en nuestras vidas para crecer cada día, para madurar, para limpiarnos y purificarnos en este caminar como cristianos. Por eso es importante, por eso es de suma importancia, querido hermano, aquel que está escuchando en esta tarde,
Es de suma importancia examinar nuestras vidas, examinar cada uno de nuestros corazones para saber cómo está nuestra relación con Dios. Es importante detenerse un momento y meditar cómo está nuestra relación con Dios y cómo su palabra está afectando o no está afectando nuestras vidas. Si estamos permitiendo o no que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, en nuestro hombre interior. Es de suma importancia detenerse, examinarnos, pensar, meditar, porque esto tiene que ver con mi vida espiritual, que es lo más importante sin duda. Entonces yo pregunto, y también me pregunto a mí mismo, ¿qué frutos se han producido en nuestras vidas del momento en que me entregué a Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo para permitir la obra de la palabra, del Espíritu, pueda obrar en nuestros corazones para ser mejor de lo que éramos antes? Pensemos en estas preguntas, por favor. Una de las preguntas que también aparece en el pasaje que podemos hacernos: ¿estamos hablando de la vid verdadera? ¿Estamos hablando del labrador? ¿Estamos hablando de los pámpanos? ¿Estamos hablando de los frutos, muchos frutos, y los frutos permanezcan en nosotros? La pregunta que nace aquí es: ¿cuál es el fruto que Dios espera de ti? ¿Cuál es el fruto que Dios espera de mí, de cada uno de nosotros? ¿De qué fruto Jesús está hablando en este pasaje? ¿Has pensado en eso? La verdad, hermano, es que Jesús no explica claramente de qué fruto está hablando. Sin embargo, podemos encontrar algunas pistas, algunos conceptos que nos pueden ayudar para entender cuál es el fruto que Jesucristo espera de sus discípulos. Piensa en esta imagen, por favor. Cada árbol produce su fruto según su naturaleza. Esa es la realidad. Esto es lo natural. Por ejemplo, la higuera produce higo por su naturaleza, ¿verdad? El nogal produce nueces porque es su naturaleza. La vid produce uvas porque es su naturaleza. Fíjate en esta imagen. Entonces, si Jesús es la vid verdadera y los discípulos están unidos a él como pámpanos o como ramas, entonces la pregunta es: ¿de qué naturaleza deben ser el fruto producido por Jesús, en este caso en la vida de los pámpanos? Si nosotros somos los discípulos que estamos unidos a Cristo, ¿qué fruto tendríamos que ser? ¿De qué naturaleza deberían ser estos frutos? Y la respuesta es muy simple, pero muy importante, porque si yo estoy conectado a la vid, que es Jesucristo, el fruto que yo debería dar, el fruto que tú deberías dar, es Jesucristo en nosotros. Jesucristo es la vid, Jesucristo es el fruto. Es decir, que el llamado es que el cristiano pueda desarrollar cada día el carácter de Cristo en su vida. Si estamos unidos a Cristo, el fruto debe ser Cristo en cada uno de nuestros corazones. Es decir, que Dios quiere que tú y yo seamos cada día menos como nosotros y que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre espera que cada uno de nosotros cultive, desarrolle y fomente el carácter de su Hijo Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios en reiteradas ocasiones en el Nuevo Testamento. Romanos 8:29, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo, que el creyente forme a Cristo en su vida.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Él nos llamó para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo. Vivir como vivió Jesús. Si tú lees capítulo 13 de Juan, el llamado de Jesús es que sigamos su ejemplo, que sigamos sus pisadas, que amemos como Él amó. El deseo de Dios es que nosotros sirvamos como su Hijo Jesucristo sirvió. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Dios trabaja como labrador en nuestras vidas para ser humildes como su Hijo fue humilde. Dios espera que confiemos en Él como su Hijo Jesucristo confió en Él hasta el último suspiro de su vida. Dios quiere que lo amemos a Él como el Hijo amó al Padre. Dios espera que seamos obedientes a Él como el Hijo fue obediente en todo. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podré o cómo tú podrás tener el carácter de Cristo en tu vida o en mi vida? ¿Cómo el creyente puede dar fruto y mucho fruto en su vida? ¿Cómo nosotros podemos en esta vida producir frutos abundantemente? Mira lo que dice el versículo 2. Hay una frase muy importante. Todo pámpano que en mí, tener el carácter de Jesús, el dar mucho fruto, depende exclusivamente si estamos o no con Jesús, si permanecemos o no a Él, si estamos conectados o no a Cristo verdaderamente. Porque es imposible formar el carácter de Cristo si Jesucristo no permanece en mi corazón, si Jesucristo no permanece en mi mente, si no estamos con Él todo el tiempo. Permanecer en el Evangelio de Juan se repite muchas veces. Permanecer es el único mandamiento en este pasaje. De modo que el carácter de Cristo y el fruto esperado por Dios es el resultado de permanecer en Jesucristo. Fijémonos todas las veces que Juan habla de permanecer. Ya vimos el versículo 2, todo aquel que en mí, pero mira lo que dice el versículo 4, para que lo anotes en tu Biblia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, fíjate, si no permanece en la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros, no lleva fruto si no permanece en la vid. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice Jesucristo. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El que en mí no permanece, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10. Permanecer en mi amor. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Todo el resultado para tener fruto, para crecer, el fruto es el resultado, querido hermano, de permanecer únicamente y exclusivamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios todo lo que hace, lo hace por medio de su Hijo para nuestro bienestar y nuestro crecimiento y nuestra salvación. El permanecer y estar conectado a Jesús es algo, escúcheme bien, permanecer en Jesús es algo de vida o de muerte. Esto no es un juego. Permanecer en Jesús es
depende vivir con Él eternamente o la perdición eterna. Esto es súper importante considerarlo, súper importante meditarlo, porque permanecer o no permanecer tiene que ver con vida o muerte, condenación o salvación. Y Jesús advierte de esto en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Mira lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece, por no permanecer en Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entonces, querido hermano, querida amiga, querido visitante, el permanecer en Jesús, el no estar conectado a Él, el no tener una relación con Él, el no tener una relación estrecha con la vida verdadera que es Jesús, será una vida sin fruto. Y el resultado de esto será la perdición eterna de aquella persona. Será excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. El versículo 6, Jesús claramente dice, lo quitará, será echado y lo echan en el fuego. Y uno debe preguntarse por qué. No es porque Dios quiera echarte al fuego. No es porque Dios quiera echarme al fuego a mí o a cualquier persona. La razón de las consecuencias a estas cosas que Jesús advierte es porque esta persona ha sacado de su vida al único y a la única fuente de vida. Esta persona, al no permanecer en Jesús, al no estar conectado a Él, ha sacado de su vida al único que puede salvar, al único que puede revivir, al único que puede saciar, al único que puede iluminarnos, al único que puede protegernos, al único que puede darnos vida eterna, al único que nos puede llevar al Padre, al único que puede darnos una vida verdadera y fructífera en este mundo. Una vida que dé frutos para la gloria de Dios, una vida abundante, tanto en esta vida como en la venidera. Entonces, estar con Jesús en esta vida resulta estar con Él en la eternidad, eternamente y para siempre. Por otra parte, el no estar conectado con Jesús en esta vida resultará no estar con Él en la eternidad. Por eso la pregunta importante es, ¿qué significa permanecer? ¿Qué significa permanecer en Él? Permanecer significa estar con Cristo en todo el tiempo, aferrarse a Él todo el tiempo. Significa que yo voy a decidir jamás desconectarme con Él. Es mantenernos en comunión todo el tiempo, es mantenernos dependiente a Jesús en toda circunstancia. Significa tener una relación íntima, profunda con Jesús, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Una de las grandes diferencias entre los pámpanos o las ramas que no dieron fruto con las ramas que sí dieron fruto tiene que ver con el concepto o con la idea de permanecer unido a Jesús en todo el tiempo. Eso es lo que marca la diferencia. Permanecer es una clara evidencia, querido hermano, de que tenemos una relación única con Jesucristo. Permanecer es una evidencia clara del nuevo nacimiento en la vida del discípulo. Permanecer es una clara evidencia de la salvación que tenemos en Cristo. Permanecer es una evidencia clara de la verdadera comunión que tenemos con Cristo. Permanecer es evidencia clara de que Cristo permanece y vive en mí. ¿Qué significa entonces esto en la práctica? Si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, si Cristo permanece en mí, entonces las prioridades de Cristo deben ser
nuestras prioridades. Si Cristo y sus palabras están en nosotros, entonces el reino de Dios y su justicia serán las prioridades en nuestras vidas. Si las palabras de Cristo viven en nosotros, vamos a conocerlo más, vamos a amarlo más, vamos a servirlo más, vamos a ser semejante a Él y no nos separaremos jamás de Él. Permanecer en Cristo, permanecer en Él. Y fíjate lo que además va a decir Jesús en esta tarde, según el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, yo será hecho. Si mis palabras permanecen, si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis, yo será hecho. En el versículo 16, Jesucristo va a hablar aquí del pedir, de la oración. Mira cómo termina el versículo 16. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que nos enseña Jesús en este versículo es que también la oración es otro elemento indispensable por nuestra permanencia e intimidad con Jesús. Jesús en Juan, especialmente en el capítulo 14 al 17, habla mucho de la oración y del pedir. El capítulo 14, versículo 13, Jesús dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Luego el versículo 14, Jesús dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el capítulo 16, versículo 23, Jesús dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres en mi nombre, os lo dará. Luego el versículo 24 del capítulo 16 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Luego el capítulo 16, 26, Jesús dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Es decir, que no hay ninguna duda que Jesús quiere que dependamos de Él en todo el tiempo, en este caso, orando delante de Él. La frase pedir en mi nombre, según el capítulo 15, versículo 16, significa que la oración que tú y yo vamos a hacer y hacemos cada día debe estar de acuerdo con todo lo que Jesús representa. Es decir, cuando oramos nosotros a Dios, en este caso para crecer, para madurar, para hacer lo que Dios quiere de nosotros o cualquier circunstancia adversa de la vida, lo que buscamos en la oración es glorificar el nombre del Padre. En la oración nos sometemos y buscamos que se haga la voluntad del Padre, como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra, obviamente en nuestras vidas. Y esto se logra según el versículo 7 del capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. Es decir, buscaremos siempre la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta cada vez que oramos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de frutos, ser como Jesús. Jesucristo es un gran ejemplo de imitar en la oración, porque Jesucristo oraba en todo tiempo, oraba sin cesar. Jesucristo oraba a todas las horas del día. Se mantenía constantemente en comunión con su Padre y dependía de Él. De hecho, en Juan capítulo 5, versículo 19, Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, porque el Padre lo hace todo, también lo hace el Hijo igualmente. Si Jesucristo, hermanos, no podía hacer nada sin la ayuda de su Padre, nosotros tampoco podemos hacer nada en esta vida sin la ayuda de Jesús en nosotros. Porque estar cerca de Jesús en todo tiempo dará como resultado tener una mente y tener un corazón como el de Él. Además,
nuestras oraciones van a ser contestadas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Jesús espera que desarrollemos su carácter en cada una de nuestras vidas. La vida de Jesucristo en ti, la vida de Jesucristo en mí. Jesús quiere que seamos menos como nosotros y que seamos más como Él. Para terminar, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que anda buscando Dios también, en este caso Jesucristo, que su Padre sea glorificado. El fruto va a glorificar al Padre. Este fruto también, según el versículo 8, la parte final, es una prueba de que somos discípulos de Jesús. Entonces el dar fruto tiene dos propósitos según el versículo 8. Uno, glorificar a Dios. Dos, la evidencia de que tú y yo somos discípulos de Cristo. Y sin duda, Jesús es el gran ejemplo de cómo glorificar al Padre, porque Él vino a esta vida a glorificar al Padre, porque Jesús es la gloria del Padre. Jesús en Juan capítulo 13, versículo 31 y 32, Él dijo esto: ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Dios es glorificado en Él. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Luego el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Luego en la oración de Juan capítulo 17, en el versículo 1 y en el versículo 4, Jesús dice, y Él levanta sus ojos y dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Luego el versículo 4, Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificó al Padre en todo. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar del rechazo, a pesar del abandono, Él glorificó a su Padre en todo. Jesús también espera que nuestras vidas puedan glorificar al Padre. Cuando estemos bien, cuando estemos mal, cuando tengamos abundancia, cuando tengamos escasez, cuando estemos vivos, cuando estemos enfermos, glorificamos al Padre, porque nuestra vida es glorificar al Padre, como Jesús glorificó a su Padre en todo. Y la única manera que un discípulo puede glorificar al Padre es que Jesús viva en el corazón de ese discípulo. Como dije anteriormente, en el capítulo 14 de Juan, Jesús les prometió a los apóstoles que les iba a enviar el Espíritu Santo para que more y esté con ellos para siempre. Y eso significa, en conexión a este capítulo, nadie ni ningún discípulo puede glorificar al Padre, al menos que Jesús more en aquel discípulo por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la única razón por la cual el discípulo glorifica al Padre en todo lo que hace, en todo lo que piensa y en todo lo que habla, es porque Jesucristo vive en el creyente, en ese creyente. Entonces, para terminar, amados hermanos, el resultado de estar conectado a Cristo es servir y vivir como Él vivió. Esto es una vida de obediencia, dependencia y de una comunión estrecha con Él
y con nuestro Padre Celestial. Cuando un cristiano permanece en Jesús y tiene una relación estrecha con Él, ha permitido que la palabra de Cristo y el Espíritu Santo obre en su vida y en su corazón. Y cuando la palabra de Dios mora en su vida, cuando permitimos que Cristo gobierne en nuestros corazones, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, cuando permitimos que el Padre como el labrador nos limpie, nos santifique y nos renueve cada día, vamos a decir lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Él dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando permitimos que el Espíritu, el Padre, el Hijo y sus palabras permanezcan en nuestras vidas, vamos a decir lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en esta tarde, queridos hermanos, amados, amadas visitas, hoy quiero animarles para que sigamos juntos como un solo cuerpo. Sigamos conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La invitación es que sigamos teniendo vidas conectadas a Él. Nunca olvides que Jesucristo es Dios. Jesús es lo único que tú y yo necesitamos en esta vida. Solamente a Jesús. ¿Por qué? Lo que hemos aprendido en los 7 yo sois, porque Él es el pan de vida, porque Él es la luz del mundo, porque Él es la puerta, porque Jesús es el buen pastor, porque Él es la resurrección y la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es la vid verdadera. Jesús nos enseña en este día que nadie puede dar frutos para Dios sin estar unidos a Él. Nadie puede producir frutos por sí solo. Pero lo más importante, lo que Jesucristo quiere recordarnos en el día de hoy por medio de su palabra, para terminar, leamos juntos el versículo 5, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Anótalo por favor en tu Biblia, en tu mente y en tu corazón. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesucristo hoy día nos está mirando a nuestros ojos, está hablando a nuestros corazones y Él nos dice, yo soy la vid verdadera, no se separen de mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. No se puede existir, no se puede vivir, no se puede sobrevivir, no se puede dar fruto, no se puede crecer, no se puede madurar sin Jesús y que Él permanezca siempre en nuestras vidas. Porque Jesús es fuente de vida, Jesús es fuente de sustento, Jesús es la seguridad para cada una de nuestras vidas. Que nuestro Dios les bendiga, que Dios nos fortalezca y que Dios nos afirme para seguir adelante como verdaderos discípulos que somos de Él. Muchas gracias. Busca primero